Iniciamos transmisión. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Protección Preventiva. Les prometimos el día lunes que hoy vamos a tener un tema que nos compete a todos nos involucra, ya que todos venimos de un seno familiar de distinta formación, de distinta educación. Es bien cierto que nosotros en México, en algunas comunidades, en algunas regiones, nos basamos a usos y costumbres. Usos y costumbres que mientras la tecnología, las nuevas generaciones, el adelanto avanza, se van acabando, se van extinguiendo dichas tradiciones. Recordemos que las costumbres, al ser diario, al ser continuadas, se vuelven leyes. En algunas comunidades estas leyes o costumbres son de manera arbitraria, antijurídica, inconstitucional, pues hay manejos de violación tanto a los derechos humanos como en todo ámbito de las comunidades, personas, sociedad en general. Esas comunidades se rigen por costumbres que no deben ser aplicadas, ya que hay violaciones a sus derechos humanos, desde las y los menores hasta en calidad de tercera edad. Y eso es visto por nuestras autoridades que bajo su buena observancia lo permiten, ya que estas costumbres se han llevado a cabo en nuestro país y en dichas comunidades por muchas décadas con antelación. Esa década, esa nueva generación, esas generaciones que tenemos ahorita, centennials, millennials, generación de cristal que le llamamos, y la alfa, que es la que los precede, tienen ideas modernas, ideas nuevas, ideas que con el tiempo van a desarrollar en su beneficio, aunque estamos generando unas generaciones, y lo vemos, es palpable, generaciones muy débiles en cuanto a su forma de reaccionar, de pensar, de actuar, de desenvolverse. Esta generación, principalmente la que tenemos en este momento, a la que llamamos generación de cristal, es la más, se dice en estadísticas que es la más inteligente, pero la que está más vulnerable a tener una vida sedentaria, una vida de encierro, de no convivencia con la sociedad, una vida sin ejercicio, sin actividad física que haga que sus cuerpos se mantengan ágiles, esbeltos, sin tanto contaminante. Se han dado a la tarea de sentarse en una computadora, en una tablet y consumir chatarra, sin despegarse de la pantalla, del monitor de la computadora o de un celular. Ahora tenemos un tema nuevo, cáncer en los ojos. Al ocupar en la noche el teléfono celular, ya tenemos casos de cáncer en los ojos. Todo el óvulo ocular rojizo tiene cáncer. Es un daño increíble que nos estamos generando con esa tecnología. Pero bien, tema de hoy, que va enfocado a todo lo que estamos hablando, es la desintegración familiar, la falta de control sobre nuestros y nuestras hijos, sobre nuestra cónyuge. Vamos a ver los casos de ruptura. ¿Por qué se fricciona la relación? ¿Qué hay en cuanto a los gustos, en la compatibilidad? Iniciamos con el tema de desintegración familiar. Teléfonos de oficina 2291 69 70 11, el 2295 38 33 18. Estamos transmitiendo en este momento vía Zoom. Conéctense al 788-318-151, código de acceso, presionen el número 1 y de inmediato los canalizará a Protección Preventiva, a su centro. De igual manera estamos transmitiendo vía Facebook Live para que se conecten, se enlacen mediante una tablet, mediante un móvil, entren a Protección Preventiva y de inmediato los canaliza su centro. Nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo ya lo conocen, con una pistola, un PR-24, unas esposas, escudo dorado.
Nos encontramos en YouTube, le dimos nos den me gusta, compartan para que sigamos con esos programas. Iniciamos con desintegración familiar hoy, 19 de abril del 2023, siendo las 5 p.m. Un tema que nos envuelve a todos. Un tema que ha envuelto a generaciones anteriores. Hablamos a un inicio de usos y costumbres. La cultura anterior de dos generaciones que llegaron antes que nosotros no tenían permitido el separarse. Era una vergüenza para su familia el romper con una relación de matrimonio. El divorciarse era tabú, era algo prohibido. Preferían aguantar las mujeres a un hombre golpeador, un hombre macho, a un hombre irresponsable, que separarse de él. Porque tenían la idea de que el matrimonio es para toda la vida. Y esa era, alguien me comentó hace todavía 2-3 horas. Alguien me comentó que, porque hablamos sobre el tema, y me dijo que un matrimonio que se conocía, que la mujer decía que era la cruz que tenía que cargar toda la vida. Al firmar un documento ante una autoridad y al casarse por algún credo religioso, tienen o tenían la creencia que ese era para toda la vida y era una cruz o es una cruz que tenían que cargar siempre. Si el marido, el esposo o la mujer, viceversa, salía bueno o bueno, qué bien, pero si salían mal, si no era lo que se pensaba, era una cruz que tenían que cargar, porque el matrimonio es para toda la vida. Ideas, costumbres de antes. Ahora, con la nueva cultura, con la copia, mediana copia que traemos de la Unión Americana y la cultura europea, nos damos cuenta que cada quien puede vivir con una pareja determinado tiempo. Sí, ambas partes comparten los mismos gustos, ideales, mismas expectativas de vida, crecimiento, podrán durar mucho tiempo, o siempre. Pero ahora tenemos algo que antes no se daba, la libertad para expresar lo que sentimos, la libertad para decidir si me conviene estar con dicha pareja y a ella le conviene estar conmigo y quedar como un acuerdo como amigos. Ahora tenemos esa facilidad, algo que antes no se daba por pena, por vergüenza, porque era un desmérito, quedaba desacreditada la pareja, bueno, principalmente la mujer, al decir la dejaron, se divorció y la abandonaron. Ahora no, la modernidad nos indica que los cambios son en beneficio de todas y todos. ¿Por qué se da la desintegración familiar? Vamos a ver el tema. Es sabido que el machismo en México lo tenemos arraigado 60, 70, 80, 90 y en esa actualidad todavía. Hay machos que se suben al caballo con el fuerte y golpean a la mujer. Le dio motivo. Y también la mujer tiene la idea de que pues si no me pega, no me quiere. Eso se viene a cambiar por una cultura de no tortura, no discriminación, no golpes, y mucho menos cuando ya hay hijos en el matrimonio. Todo es en beneficio de todos. Bien, la desintegración familiar, atención, no es más que una ruptura de los lazos principales que unen o enlazan al núcleo familiar. Cuando esta ruptura se da, el núcleo familiar se desintegra. Y principalmente, la mujer es quien asume el rol de padre y madre. Nos demuestran que son más fuertes que nosotros, más responsables.
Pero bien, esta situación afecta cada día más a las familias y viene dándose, como lo manejamos a un inicio, de muchas décadas atrás. Y nos hemos dado cuenta que mujeres que se quedaron en estado de viudez con 4, 5, 6, 10 hijos, ellas eran proveedoras, hacían el rol de padre y madre y cubrían necesidades de calzado, de alimento, de ropa y de escuela para los 10, 12 hijos. Hicimos el estudio sobre por qué antes sí se podía y caemos en el mismo resultado, que antes no era importante la marca, no era importante el lujo, no era importante el tener un celular de última gama, unos tenis del año, unos tenis de marca, no era importante la marca de la ropa. Lo que importaba a la madre o a la proveedora, al proveedor del hogar, era darles alimento, vestido y tenerlos todos reunidos en una casa. Eso era lo que realmente importaba. Y alguien que se consideraba pilar del hogar, torre del hogar, proveedor, todos giraban a su alrededor. Existía y había un gran respeto, algo que ahora no se da. Con la ruptura de alguna relación, vamos a manejar las causas. Cuando se da la desintegración familiar, vamos a manejar las causas. Pero la desintegración familiar no es más que la separación física o emocional que se da dentro de una familia. Separación física o emocional, aquí ya tenemos datos, ya tenemos daños psicológicos causados a través del tiempo con tanta fricción, con tanto roce por parte de uno o de ambos, dos adultos. La desintegración familiar no es más que el producto de la separación, atención, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. ¿Cuándo? Es definitivo, es la muerte de uno de los cónyuges, de uno de los padres. El núcleo familiar se desintegra, y más cuando es vínculo por parte del padre, porque el vínculo materno siempre acogerá a la familia. Qué curioso, en México tenemos arraigado todavía el matriarcado, tenemos el gran amor a nuestra madre, y nuestra madre tiene el gran amor hacia las y los hijos que han sufrido algún abandono, algún desprecio, alguna separación por parte de su pareja. Sí, hablamos de la madre, pero también vamos a hablar de padres que asumen el rol de papá y mamá, proveedores, cuidadores, niñeros de los hijos que la mujer les ha dejado ante un divorcio o ante un hecho definitivo, que es la muerte de ella. Quedando en estado de viudez, le tocará en definitiva hacerse responsable de los hijos. En cuanto a la desintegración familiar, nos dimos cuenta que al principio nos habla de una ruptura o separación definitiva de una familia. La desintegración familiar es un fenómeno social de ahora, actual, en la que se permite analizar cómo están las familias, así como en sus diferentes ámbitos. La salida de un miembro de la familia, padre o madre, afecta a la estructura íntegra de la misma. En muchos casos abandonan el hogar por la pobreza, por migración, infidelidad y algo importante, por violencia que viven en ese núcleo familiar. Ese es un tema bien importante que en estadísticas, en información, la violencia es el punto detonante en toda familia. El punto que detona en la formación de un menor en etapa de adolescente o de adulto. El punto importante para que sea un buen o mal ser humano. El punto importante para que obtenga buenas calificaciones o deserte del ámbito escolar.
La violencia que se vive en casa cuando se es menor o cuando tenemos contacto con ambos padres, y que cuando se está con tíos, con abuelos, con primos, y que esa violencia es palpable, eso marca definitivamente al menor, aunque pasen años y ya sea adolescente o adulto, lo trae cargando. Bien lo decía el padre de la psicología, hay que romper las cadenas, son cadenas que traemos en la pata como un elefante. A un elefante lo encadenamos desde pequeño, le anclamos un clavo gigante y el elefante no se moverá de ahí más que unos centímetros. Se hizo el experimento quitándole la cadena a la pata del elefante y nos damos cuenta que aún sin cadena, el elefante no avanzaba más, teniendo la percepción que estaba encadenado de la pata y hacia el clavo y no se movía más. Trae las cadenas mentales. Eso lo llamamos ahora, bueno, este tipo de paradigmas los traemos cargando todos los seres humanos hasta que no queramos romper dicha cadena, brincar la barda, querer estar en estado de salud perfecta, que nada nos afecte, superar la etapa de afectación que tuvimos con antelación en época de niñez o de adolescencia, porque incluso adolescentes siguen siendo golpeados en su casa, siguen siendo vejados por los que supuestamente tendrían que protegerlos. Y se dan y se daban y se siguen dando abusos por parte de estas personas que se creen que por el hecho de tener menores indefensos y que no se pueden defender, se creen capaces de latigarlos, de golpearlos, de insultarlos. Curiosamente, a espaldas del padre o de la madre. Afortunadamente, el tiempo ayuda a dichos menores o adolescentes a obtener una capacidad de análisis, de raciocinio para que puedan actuar sobre dichos abusos. Y cambiar la mentalidad para no continuar con una cadena igual a la que ellos padecieron. En ocasiones, y como lo vimos, sobre los criminólogos, lo que detona, como lo dijo Quirós Cuarón y Villay, criminólogos, que lo que detona en un criminal no es cierto que sea la sociedad. Tenemos zona del recuerdo en nuestro cerebro que aloja todos los pensamientos buenos y malos. Algo que detone a un asesino, pues no los hay innatos. La psicología nos habla del asesino nato, que se medía por la quijada, por el cerebro. Los primeros criminólogos cometieron muchos errores, pero en base al tiempo y los estudios se han corregido. Y etiquetaba al hombroso, al criminal nato con probatismo, con la frente salida, tantos errores que mandaban a prisión a inocentes, hasta que se dan a la tarea de calcar las dactilares. Ahora, la nueva tecnología ya está por medio de datos biométricos, ya capturan el iris para tener una reseña más precisa de la persona. Errores que se han venido corrigiendo y que esperemos que no se den más, ya que hay inocentes que siguen pagando culpas que no cometieron. Pero bueno, entonces hablando de la desintegración familiar, nos damos cuenta que viene la migración, es una de las causales, la violencia, pobreza. No hay manera de tener una vida de calidad, una vida digna en base a la pobreza que vivimos. Y ahora es muy vista, mucho más vista que antes. Tenemos otros datos, dicen, pero la pobreza es palpable en todo nuestro país. Aunque tengan otros datos, la migración, y tenemos como causas de la desintegración originadas, se origina esa desintegración familiar por estar relacionada con insuficiencia de recursos económicos, falta de comunicación, de comprensión. Esto derivado de ellos, los hijos que presentan una baja autoestima, como lo manejamos hace un momento, alcoholismo, actitudes de violencia en el hogar,
abandono de sus estudios, lo que conlleva una desintegración familiar. Arrastra a inocentes que no tendrían por qué pasar en la vida este tipo de situaciones. La unión de dos seres humanos no debe estar condicionada por firmas, ni por obligatoriedad de una familia ni otra. Cuando se han dado dichos matrimonios por conveniencia, forzados, por intereses que les conviene o a uno o a ambos padres o familiares de los cónyuges, alguien en ese matrimonio, alguien en esa unión la va a pagar. Y como hablábamos hace un momento que antes era un tabú, todavía en algunos países se siguen dando matrimonios arreglados incluso con menores de edad. Ahí en este caso, cultura diferente, no podemos hablar, no podemos rebasar los límites, solo como medida de información. Matrimonios arreglados de hombres de 30, 40 años con niñas de 13, 12, 13, 14 años. Donde su percepción de la vida no se ha culminado, siguen siendo adolescentes o niñas, niños, niñas, y les obligan a casarse por medio de matrimonios arreglados permitidos además. En México no se da esto. La edad para que como adulto, al cumplir los 18 años, podamos decidir si queremos casarnos será de 18 años. Menores de edad, con una dispensa de edad por parte de sus progenitores. Por lo general es el caso de la mujer, cuando tiene 16, 17 años y que pues se tiene que casar porque ya hubo algo ahí. Dicen que mordió la manzana del pecado y se tienen que casar. Tenemos 4 tipos. Bueno, vamos a manejar los tipos de desintegración familiar, que son 4. Uno de ellos, el que desintegra, un detonante para que la familia se desintegre, es el abandono. Entendiendo que el abandono, atención, es el amparo, descuido y renuncia de uno de los cónyuges hacia su familia. Y quedan los hijos y la mujer o la pareja, la mujer o él, quedan desamparados, desprotegidos. En ese caso es la mujer, como lo manejamos a un inicio. Tanto hijos como mujer quedan desamparados por el abandono de dicho cónyuge. Esa es una de las causas, de las 4 que tenemos en los tipos de desintegración. El otro, la ley determinó que se divorciaban, se disuelve el vínculo matrimonial, quedando un divorcio. Esa es otra de las causas. En ese contexto, un divorcio es la disolución legal de un matrimonio, esa ya la determina la autoridad. Por eso, esa es otra una de las 4 causas o causales que originan la desintegración familiar. Una drástica y definitiva es la muerte. La muerte de uno de los miembros de la familia es otro de los principales causales de la desintegración familiar. Y más, si este miembro de la familia era pilar, era el centro de dicha familia, era el imán de todos ellos, al fallecer, se va por su lado, se da la desintegración inminente. Y algo que se da en algunas ciudades del norte y sur del país principalmente, la migración hacia el vecino país del norte, por el papel verde, dejando en total estado de abandono y de vulnerabilidad a su familia misma, que tiene que buscar los recursos y la manera de cubrir sus necesidades. Se disuelve el vínculo matrimonial por el abandono, por la migración, y la mujer tiene que proveer a los hijos y en ocasiones no puede, y los hijos abandonan a veces el hogar por esa situación. La migración es un detonante fuerte en esta actualidad. Fallecimiento de uno de los miembros de la familia, sí está marcado muy fuerte.
¿De qué manera podríamos tratar la desintegración familiar? Bueno, ¿cómo poder superar un hecho de desintegración en la familia? Bueno, cuando tu núcleo familiar se ha roto, ¿qué podemos hacer en cuanto a ello? Cuando tu vínculo familiar ya se rompió, pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad y asumir el papel de ambos dos. Asumir el papel de hombre y de mujer para cuidado y proveer, educar a los hijos. Buscar ayuda con familiares para que apoyen a que no se disuelva si ya tuvimos una situación de separo, de abandono por parte de nuestro cónyuge. Algo que maneja la información, que es el paciente, es bueno. El hecho es de que cuando la mujer o el hombre se quedan sin su complemento, sin su pareja, y que tienen hijos, es un tema difícil. Tienen que pedir ayuda de inmediato. Si no estaban más que unidos, sin algún vínculo legal. Pero ya hablamos también que qué tiempo requiere el hecho de vivir juntos para que se considere no matrimonio, pero que la mujer tenga los mismos derechos que si hubiese sido casada ante un registro, ante una autoridad. En ese caso nosotros hablamos de buscar ayuda con nuestros familiares, con alguien que nos apoye, a que no se desintegre la familia y los hijos tomen su camino, aún siendo pequeños o menores de edad. Bueno, la desintegración familiar provoca en las niñas y niños problemas psicológicos y de orden emocional y afectivo. ¿Sí? Afectivo principalmente, ya que crecen con la percepción de que lo correcto es tener una pareja y dejarla y cambiar por un modelo nuevo. Además, afectan su desempeño en el proceso de aprendizaje, enseñanza. En la escuela, claro, tienen y manifiestan baja autoestima, repiten, reprueban grados, además tienen un bajo rendimiento. Ellos son susceptibles a deserción escolar, traen cargando la situación de la familia, del abandono de uno de los cónyuges. Y tienen problemas además de conducta social, problemas de aprendizaje, de retención, de socialización. Es un problema grave que cargan, grave y grande, el que cargan los menores cuando se da una ruptura de familia, cuando hay desintegración que la provoca alguno de los adultos, alguno de los miembros de la familia. Si pensamos que es un tema que está de moda y que pasa, no es cierto. Pasará para el adulto, pero no para los menores, que son los que tienen la computadora cerebral analizando, escaneando todo y se dan cuenta de la situación. Y ellos lo traen toda la vida. La idea de familia de todo ser humano es papá, mamá, hijo e hija. Juntos siempre. Hasta que los viejos se cierre el círculo de la vida y se vaya uno y se vaya otro. Pero ellos, los hijos, tengan a su familia y que los viejos sean abuelos. Esa es la idea, la percepción que tendría cualquier ser humano con miras a estar siempre con su familia. Pero cuando se le rompen esos sueños, esas ideas, esos pensamientos que tenemos de tener una vida bonita, con familia, cuando se rompen, se acarrean problemas psicológicos. Y como hablamos hace rato de criminólogos, detonan situaciones psicológicas de agresividad, de violencia, que van a seguir una cadena con su nueva cónyuge. Cuidado con este tema. Paradigmas que se traen arrastrando, cadenas que no se rompen nunca. Sí, es bien cierto que hay consecuencias cuando las familias se separan.
Pues sí, en conclusión, los síntomas y signos más significativos identificados en los niños, estudiando esa situación y relacionándola con el divorcio o separación de los padres, fueron de tristeza, fueron de ansiedad, irritabilidad, así como una gran angustia. Y también dificultades en la percepción, atención, bajo índice y rendimiento académico. Y algo importante, una gran dificultad para relacionarse con su núcleo social, con las demás personas con las que tienen contacto. Siempre manifestarán algún tipo de rechazo, algún tipo de agresión hacia quien se le acerque, hacia sus compañeros. Y tan importante, estos niños que han sido marcados por el tema de la desintegración familiar en la escuela son agresivos, son golpeadores. Enseñanza que tuvieron en su casa, enseñanza que traen tatuada como si fuera lo correcto. Golpeadores, ofensivos y agresivos. Y repiten años y no tienen capacidad de retención porque traen arrastrando una situación familiar, no porque no tengan la capacidad de hacer. Traen problemas que se descargan en ellos al ver la actitud que tienen sus padres en su casa, lo que viven día a día en su familia. Y también, sin eximirlos, niños que son golpeados, ofendidos, que se les toma como sirvientes, que se les descargan tareas que son meramente de adultos, pero por el hecho de ser menores y tener menor capacidad física para responder ante una defensa, ante un abuso de un adulto, pues son susceptibles a dichos abusos, a dichas ofensas. Como dicen, a que les carguen la mano. Y antes era quedarse callado, ahora los niños ya hablan. Manejan mucho el artículo 3 de la ley federal que protege al menor en México. Es cierto, y yo en algunos temas les he manejado que si esto que los niños hacen y conocen ahora para su defensa hubiese sido 20, 30, 40 años antes, muchos de esos que abusaron de esos niños hoy seguirían presos por tanto abuso que cometieron con hijos que ni siquiera eran de ellos. El papá tenía una novia o la mamá tenía un novio y ese novio cometía atrocidades con las niñas y con los niños. Bueno, hablamos de parejas, pero ¿qué pasa cuando la misma familia, primos, tíos, abuelos, cometían esas aberraciones y abusos que jamás podían haber sido denunciados porque existía un gran respeto a la familia? Ahora seguirían presos. Y bueno, que los niños ahora no permiten dichos abusos. Y algo importante, que no tienen temor para hablar, para externarlo, para decirlo. Qué bueno que se están acabando los abusos. No así en algunas regiones que se conducen todavía por usos y costumbres. Pero todo es en vías de progreso. Y eso, tarde o temprano, se va a extinguir, claro. Algunas manifestaciones que se dan sobre los problemas que se tienen en la casa, en familia, pues agresividad y enfrentamientos entre ambos cónyuges y el menor a la escucha, atento a lo que se dicen, a lo que pasa en casa. El papá divide a los hijos o la mamá tiene aliados. División entre los hijos. Y algo que según le dolerá al otro cónyuge y lo aplica uno a otro es el dejarse de hablar. Como quien dice, te aplico la ley del hielo y tarde o temprano me vas a hablar. Falta de madurez definitivamente. Y lo que sí viene a ser un poco más drástico son separaciones y distanciamientos.
con la familia. La familia que es extensiva, como con la suegra, con el suegro, el yerno, la nuera, etcétera, ¿no? Y además, pues, se crean bandos de opiniones de las cuales se enfrentan. Familia contra familia, la familia de él contra la familia de ella. Todo eso se integra, se mete, se anexa a la desintegración familiar. Algunos de los factores que se llevan a cabo para que se dé una desintegración familiar, bueno, aquí entre estas posibles variables se encuentran la migración de una familia a otra ciudad, a otra colonia, incluso a otro país. Esas son unas de las causales. Abandono del hogar por padre o madre, algunos de los problemas con los suegros, que se van a vivir con ellos, y de todo. Casado, casa quiere, y aquí se hace lo que va con los suegros. Muerte de uno de los padres de familia, una mala comunicación, un tema que es bien importante, la infidelidad, tema que está de moda, las adicciones de uno de ellos, que se dedican al pandillerismo, que hay violencia en la familia, matrimonios en adolescentes, sin haber alcanzado la madurez de adultos, una percepción exacta de lo que desean en la vida y con quién desean caminarla juntos, es en la época de adolescente. Matrimonios muy jóvenes, así como madurez emocional, y algo que también es notorio ahora, la gran diferencia de edades. Hombre joven con mujer muy adulta, hombre adulto con mujer muy joven. De hecho hacen alusión en son de broma que se llenen de colágeno las viejitas o los viejitos, que hacen alusión a ello, pero cuando vemos que es real, que tienen una relación marital, una relación de pareja, viven juntos, y que uno de los dos está siendo afectado, pero aquí hay intereses atrás, intereses ocultos, nadie dice nada. La migración, el abandono de los cónyuges dejando en total abandono, indefensos y sin recursos para que sus hijos y la mujer puedan subsistir. Eso lo traen los menores y lo manifiestan en la escuela, en la vida, en su sociedad, y cuando son adultos lo sacan ellos de una manera como si fuera la propia, la correcta. Hay dificultades por la desintegración familiar. Bueno, una de ellas, de ese tipo de situaciones fuertes, es el desempleo. Desempleo que es continuado, que es difícil de conseguir algún lugar donde nos ocupen. Viene la exclusión social, donde hay cierta discriminación y pobreza extrema, pobreza marcada, pobreza extrema. Dificultad para mantener dicha integración, o sea, la familia integrada. Otra posible dificultad de especial importancia es la ausencia de percepción de las necesidades de los miembros de la familia, tanto a nivel con tu pareja o a nivel con los hijos. Falta de percepción sobre sus necesidades. Si el tema de desintegración familiar es extenso, abarca todos los ámbitos y pasa desapercibido para muchos. Dimensiones de la desintegración familiar. Bueno, aquí se tienen en cuenta las dimensiones de una desintegración familiar a la inestabilidad familiar, la separación familiar temporal y la separación familiar definitiva. Cuando es definitiva,
que ese miembro de la familia se fortalezca con sus hijos y le toca quedarse con ellos, y que enfrente la vida de manera positiva, con un escudo y una espada para defender lo que es suyo y pelear por ello, sacar adelante a los suyos. La percepción de todo niño, la percepción de todo ser humano, papá, mamá y hermanos. Sabemos la ruptura que hay. Y las causas son miles, son muchísimas en una ruptura de relación, principalmente responsabilidad. Ya lo vimos: drogadicción, alcoholismo, falta de empleo. Bien, algunas de las etapas son el proceso por medio del cual se desarrolla el conflicto. Se basa en 5 etapas. Atención, una de ellas es la oposición o incompatibilidad potencial, cognición y personalización, intenciones, comportamiento y resultados. Causas de conflicto. Estas son las 5 etapas que se manejan en las causas de dichos conflictos, en la ruptura de una relación. Familia desintegrada. ¿Cuáles serán algunas de las causas? Bueno, las características de la desintegración familiar. Acá tenemos signos y síntomas. No son más que todas aquellas características objetivas que se presentan en una persona. Lo que sentimos es baja autoestima, depresión, tristeza, enojo, desgano, largos periodos de ausencia, tristeza, desgano, ausentismo. Esos son algunos de los síntomas. El divorcio o la separación de una pareja en casos extremos, ahí arrojan a la prostitución, drogadicción, alcoholismo y mendicidad, vivir en la calle en calidad de vegetal. ¿Qué desencadenan los conflictos familiares? Bueno, esos desencadenan una variedad de razones y pueden continuar y agravarse por varios factores. Las provocaciones comunes incluyen problemas económicos o financieros, comportamiento crítico de una o más partes. Atención, percepción de injusticia, que ese es un tema muy marcado. Percepciones injustas, percepciones de injusticia en la casa, por los que viven, con los que vives, con quienes están ahí en tu casa. Diferencias de valores y manipulación de terceros. Cuando se son menores, los adultos o los que están agregados ahí manipulan para que el menor, los hijos siempre tengan o sean culpables de algo que ni siquiera saben. El hecho es buscar un pagano y eso ocasiona desintegración, llamados conflictos, conflictos en la familia, conflictos que se dan por quienes viven en esa casa. Es bien importante manifestar, comunicar que una familia solo debe vivir con los miembros en línea consanguínea directa, como son papá, mamá e hijos. Si tenemos agregados como primos, tíos, sobrinos, habrá grandes conflictos. Habrá manipulación de terceros. Habrá percepciones injustas, abusos marcados sobre los menores,
que curiosamente, al ser más menores que los agregados, son vulnerables y poca credibilidad de los padres hacia ellos. Es bien importante que el padre o la madre que se quede con los menores sea inteligente, sea hábil, respete las opiniones de sus hijos si le dicen, si le comentan que están siendo maltratados, que están siendo golpeados. Pero qué curioso, si el padre o la madre se dan cuenta que son golpeados y no hacen nada, un detonante para que sus menores busquen camino, se desintegre ese núcleo familiar. Pongan atención a los menores. Son y serán lo que viene en camino como una potencia. Si nuestros antepasados y nuestra generación baby boomer que formó esta gran nación, ellos nacen en el inter del 1945, a fines de la Segunda Guerra Mundial, y que son los que han dado alce a esta gran nación, sí, con tanta problemática, tantos embates y esa gran fortaleza nos han formado. Ahora les toca a esas generaciones continuar levantando a su país, a su familia, a su comunidad, su colonia, su ciudad. Pero cuando son flasheados con tanta problemática, tantos problemas psicológicos, es un tema difícil si hemos manejado que es una generación centennials, millennials, generación de cristal que no está dispuesta a sumarse para crecer. Solo necesitan un medio electrónico para ser felices. Aunque se estén autodestruyendo físicamente, claro. Pero bien, familias que se destruyen o familias disfuncionales no solo conlleva el divorcio o separación de los padres, sino que también ocasiona que los mismos hijos abandonen su casa, abandonen el hogar. Esto lo hacen desde muy temprana edad. Cada vez vemos más niños en la calle. Y dimos el tema de niños de la calle que viven en coladeras, que viven en condiciones muy precarias y de mendicidad, solicitando un peso, un pan, una moneda a quien pasa en vehículo por la calle, por ese tipo de desintegración que ahora está latente en nuestro país, en las 32 ciudades de nuestro país. Se está dando el hecho de desintegración con mucho más libertad. Divorcios express en 24 horas. Por incompatibilidad. Es necesario que ahora nada más uno de los cónyuges levante su acta de divorcio para que se le dé seguimiento y en efecto se divorcie. Se ha facilitado tanto la separación porque la misma ley dice que es preferible que un preso esté libre a un inocente culpable. Y también lo dice la ley, que es preferible que uno de ellos se separe a seguirle causando daño al otro. Tanta flexibilidad de la ley y de la autoridad como para que sigamos padeciendo como el tiempo de los cavernícolas, marrazos, palazos, solo porque, ¿qué dirán? Si me separo, si me dejó, que digan que soy la abandonada. Esos usos y costumbres han cambiado. Ahora, en esta actualidad, tenemos boca para enfrentarnos, tenemos uso, sentido común y raciocinio para exponer la situación ante un hecho de discriminación, de abuso, y más cuando hay hijos, evitar que estos carguen la culpa que no tienen y que por ende, en lugar de ser unos excelentes seres humanos, profesionistas que sirvan a su país, a su familia, a su nación, se conviertan en delincuentes o que lleven a cabo situaciones de mendicidad sin rumbo fijo a dónde llegar. Una desintegración familiar es totalmente nociva para los hijos de los cónyuges que se separan. ¿Estás de acuerdo, abogada? Buenas tardes, completamente, capitán. Así es. Buenas tardes, protección preventiva. Buenas tardes, abogada, bienvenida.
Entonces nos hablan que en situaciones de familias destructivas llegan a caer en drogas, alcoholismo, autodestrucción y destrucción a los mismos miembros de su familia, consciente o inconsciente. Consecuencias de una familia disfuncional. Información del 2021 donde dice que existen muchas causas para que se genere una familia disfuncional. Disfuncional, y se manifiesta que las más comunes son por problemas médicos, adicciones, por mala comunicación, por falta de empatía y por exceso de control de uno de los dos cónyuges sobre su pareja, ¿cierto? El exceso de control demerita, minimiza al otro cónyuge, que lo cuiden, lo vigilen, lo castiguen, claro, que se da una ruptura porque no es lo que se pensaba. Hay una época que se llama enamoramiento, donde se conocen, donde nos damos cuenta de qué manera va a actuar tu pareja, de qué manera podría ser a corto, mediano y a largo plazo. En ocasiones son uniones express, donde sin conocerse tal cual y como debe de ser, hay alguna unión a edad muy temprana, pero no exime a los adultos que por carencia de compañía tienen alguna unión, y ahí el gran problema. Sin conocerse unen sus vidas. Gran penitencia para los dos o para uno de ellos, ya que sin conocerse ya traen una vida, ambos dos, una vida hecha. Y la problemática es que ni hay empatía ni hay encuadramiento por muchas situaciones. Pero bien, entonces exceso de control, empatía, mala comunicación, adicciones, violencia, tiempo. Como siempre, protección preventiva, agradeciendo a todas y a todos ustedes por estar una vez más en este su centro. A la abogada que siempre está presente con nosotros es la subdirectora de protección preventiva, María del Rocío Medina, Cheli Mata, la psicóloga Anita, compañera, amiga querida que está en DIF, y todos y todas ustedes que con su manita me gusta y comparten, seguimos creciendo y vamos a seguir. Nosotros, llueva, truene, bueno, a menos de que no haya energía eléctrica y se nos corta el internet, ¿verdad? No podemos transmitir, pero nosotros seguimos firmes en este su centro con todos ustedes, con temas que realmente son de interés, así como damos temas juristas, en psicología, temas de actualidad y temas que son de interés en el momento en que su centro se dan de manera altruista. Nosotros no tenemos empacho en manifestar la cultura, porque además, antes de que nosotros demos algún tema, tenemos que prepararnos, tenemos que elaborarlo, tenemos que hacer investigaciones, y eso a nosotros no nos quita el sueño. Con gusto lo hacemos y vamos a seguir haciendo. Que tengan una excelente tarde todas y todos ustedes. Presionen me gusta, compartan y nos vemos este fin de semana, día viernes, con un tema que les va a detonar. Les va a mover el corazón a todas y a todos, como todos los que damos aquí en Protección Preventiva. Gracias, que tengan una excelente tarde todas y todos.